¿Estamos? Bien, hola, ¿cómo están? Nos encontramos con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Además, en el set donde hacemos las vocerías, cogimos este lugar distinto a los anteriores para hacer esta transmisión en vivo, como otras que hemos hecho, para contarles un poco de las políticas públicas de gobierno, para poder asentar un poquito más la información y que les llegue a todos ustedes si están en sus casas, en su lugar de trabajo, moviéndose, etcétera. Y esta transmisión en vivo, particularmente con la ministra, se trata de dar cuenta del estado de avance del Plan Chile para Todas. No sé si lo conocieron, lo escucharon en algún momento. Lo lanzamos hace 2 años y por lo tanto ya podemos dar cuenta de todas las medidas que hemos ido implementando en el marco de este plan, que está estructurado en 3 ámbitos grandes para las mujeres que son súper importantes, que es la autonomía, por ejemplo, económica, la empleabilidad, todo lo que tiene que ver con las capacidades de desarrollo económico de las mujeres. El otro ámbito tiene que ver con la violencia, como es la prevención, el combate y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y el tercer elemento es de los derechos sexuales y reproductivos. Así que, partiendo con esa introducción, ministra, vamos al primer eje que tiene que ver con los ámbitos económicos, ¿no? ¿Qué nos puedes contar del avance de ese eje? Bueno, lo primero es cómo ha avanzado a nivel global. Cuando asumimos como gobierno, veníamos recuperándonos de un descenso histórico en la empleabilidad femenina, es decir, en la inserción laboral, lo que quiere decir no solamente empleo, sino andar buscando, o sea, tener disposición hacia el trabajo. Eso fue lo que retrocedió una década durante la pandemia, por los cuidados, sabemos. Y ese era nuestro primer desafío y estamos contentas de poder informar y recordar que en marzo de este año, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, por fin nos recuperamos de ese bajón histórico que se vivió en pandemia. Entonces, cuando decimos Chile para todas, en cuanto a autonomía económica, significa apoyar iniciativas para emprendedoras, tomar medidas que tengan que ver con apoyar a las mujeres para que ingresen al trabajo, como por ejemplo una de vivienda, que es el plan de maestras y maestros de la construcción, que tenía una cuota de 30% de mujeres y ese se superó. Es decir, hubo más mujeres disponibles a ser maestras de la construcción y que tenemos avances también en niveles jurídicos. Tenemos avances con la ley de 40 horas, que bueno, es beneficiosa para todos y todas, pero una de las cosas que añadimos como gobierno fueron las bandas horarias de cuidados. Eso quiere decir que si tú trabajas bajo el Código del Trabajo y tienes a tu cargo a un menor de 12 años, puedes retrasar en 1 hora tu inicio de jornada o adelantar 1 hora la salida. No las dos, pero una de esas dos, y lo que busca es reconocer que, sobre todo cuando uno tiene hijos chicos, la puntualidad se complica. Te cita adaptar un poquito más la jornada laboral a los requerimientos básicos de cuidado. Sí. Es regular algo que igual pasa, porque todos sabemos que los niños pasa algo, se chorrean, hay que cambiar el uniforme, la profesora se te queda hablando. Pueden pasar muchas cosas antes de leer. ¿Suena que te ha pasado? Muchas veces. Mutuamente nos ha pasado varias veces. Los lunes en especial nos ocurre. Algo pasa con los lunes. Bueno, y otro avance importante es la ley Carín, que por supuesto también beneficia a todas y todos, pero que como la mayoría de las denuncias por acoso sexual son hechas por mujeres, creemos que va a beneficiar especialmente a las mujeres. Esta ley facilita el proceso de las denuncias. En segundo lugar, establece obligaciones claras a los empleadores. Ya hay una muy importante, y de hecho que en este mes de vigencia de la ley ya ha liderado las denuncias, lamentablemente, es el sector servicios, que es donde más trabajamos las mujeres en este país. ¿Por qué? Porque la ley Carín además incluye una nueva obligación del empleador, que es proteger al trabajador o trabajadora de un tercero, que es lo que pasa en el comercio, ¿cierto? Un cliente, si eres mesera, un proveedor, bueno. Claro, que tu trabajo te obliga siempre a estarte relacionando con otros externos al trabajo. Así es. Y bueno, también garantiza un protocolo de investigaciones justas. Y una cosa que no hemos dicho mucho, pero que es muy importante, es que antes el acoso sexual, la ley de la ley Carín, la ley de acoso sexual no incluía a las Fuerzas Armadas y de orden. No se logró incluir eso en los años 2000 y ahora sí. Ya está en consideración. Pero también está lo que es el pago efectivo de pensiones de alimentos, que ha sido muy importante para las mujeres, ahí las transferencias de recursos económicos para que las mujeres puedan sostener los gastos básicos de sus hijos e hijas y que antes no tenían, ¿cierto?, que les generaban perjuicio, hoy día se están teniendo. Y eso ha tenido también un avance importante. O, por ejemplo, el
Chile Cuida. Así es, ahí tenemos en el pago de pensiones de alimento tenemos dos cositas. Una, que abrimos la posibilidad desde hace un año de que se pudiera salir del registro de deudores. Es decir, no solamente quedar para siempre ahí sin poder renovar el carnet, o sea, el carnet de conducir, el pasaporte, sino que poder llegar a un acuerdo o pagar y poder salir del registro. Desde entonces, un cuarto de los deudores lo ha hecho. Ha llegado a acuerdo, eso quiere decir un acuerdo que acepta la demandante, no es cualquier cosa. Y lo otro es que ya se han transferido más de 300.000 millones, ya están en las cuentas de los niños, pero tenemos órdenes de pago por más de 800.000 millones. Sabemos que en esto ha habido algunas zonas donde ha habido más demoras, porque los tribunales ya venían más sobrecargados, y es por eso que además invertimos 11.000 millones este año. ¿Para qué? Para modernizar el sistema y que lo que antes salía como por papel así ya, la solicitud al banco, ahora se haga por internet. Para agilizar el proceso, ¿no? Así es. Imagínense la cantidad de recursos que se adeudaban a los niños y niñas, ¿no? Es impresionante. Pero ya se ha ido haciendo justicia y esperamos que con este apoyo se avance aún más. Una cosa importante, porque mencionaste, ministra, las capacitaciones para maestras, ¿no? Que la hemos visto. A mí me tocó ver en la construcción de una sala cuna en la quinta región a un grupo de puras mujeres que construyeron la sala cuna. Pero también en el ámbito del transporte. Así es, estamos en una cifra récord de mujeres conductoras del transporte público. Ya este plan ha tenido una implementación muy exitosa en el transporte público de Santiago, que es el más regulado, pero estamos avanzando ya también en Los Ríos, en Arica y en Antofagasta. Claro, eso es un avance importante y vamos a pasar a la otra sección porque efectivamente, como lo decía la ministra, después de la pandemia hubo muchas mujeres que no estaban buscando todavía trabajo y eso ya se recuperó. Pero una cosa es que busquen, buena noticia, y otra cosa es que obtengan trabajo. Y por eso es tan importante esas líneas, esos programas que han ido a fomentar la inserción laboral de mujeres en ámbitos que estaban históricamente masculinizados, pero donde las mujeres también han cumplido una labor fundamental y eso se ha hecho con varios ministerios, no una tarea solo del Ministerio de la Mujer. Por eso decimos Chile para todas, que es más fácil que decir transversalización del enfoque de género, porque quiere decir que todos los servicios públicos trabajamos para que todas las mujeres puedan acceder a todos sus derechos en todo el país. Bien, vamos al segundo eje que tiene que ver con violencia, ¿no? La prevención, combate, erradicación de la violencia, que son los temas más sensibles porque, bueno, toca nuestros cuerpos, nuestra integridad física, psíquica, etcétera. Tiene muchas consecuencias tremendas para las mujeres. Ahí también tenemos algunos avances, medidas que hemos ido implementando, ministra, para que nos pueda contar en breve. Bueno, muy importante, logramos aprobar la ley Antonia, que tipifica el suicidio femicida y mejora las normas de los juicios. ¿Para qué? Para que no sean las mujeres las que tengan que probar que no son culpables de la agresión sexual que sufrieron, sino por el contrario, el acusado, porque muchas veces se siente que somos nosotras las acusadas y las causantes de la violencia. Entonces se modificaron varias cosas. Que es un proyecto que estaba hace tiempo y que fue impulsado por la agrupación de familiares de víctimas de suicidio femicida, y también por la familia de Antonia Barra. Tenemos también la ley de reparación integral a víctimas de femicidio y sus familias, que ya le ha entregado por primera vez a muchos niños pensiones de reparación para apoyar en sus gastos de crianza, porque quedan huérfanos de madre y muchas veces a cargo de sus abuelas, que bueno, tenemos las pensiones que tenemos. Esperamos que eso cambie con la reforma. Y en marzo logramos aprobar la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, porque aquí estamos hablando de cosas que son para cuando lamentablemente la violencia ya ocurrió. Y la ley integral tiene un factor de prevención que es muy importante. ¿Por qué? Porque, y eso ya está en vigencia, se ha mejorado el sistema de vigilancia de las medidas cautelares por parte del tribunal. Es decir, hoy hay una obligación de ser más estrictos con la vigilancia de las cautelares. Segundo, porque incorpora a los niños y niñas... ¿Qué orden de alejamiento, básicamente? Puede ser alejamiento, pero también hay unas que son de alejamiento y hay otras que son de protección, como las rondas, claro. El teléfono prioritario, y en ese sentido también mejora la tramitación de causas paralelas, ¿cierto? Cuando hay hijos en común con el agresor, porque estamos considerando a los niños como víctimas directas, no víctimas indirectas. Y eso es muy importante porque uno de los motivos para no denunciar es la existencia de hijos en común con el agresor y lo que se conoce como la cautelar con chicle, ¿cierto? Es decir,
toda la semana estoy protegida, pero una vez a la semana parece que esta persona no es peligrosa y además no es peligrosa para el niño, lo cual es falso. Tenemos un 8% el año pasado de los femicidios consumados que fueron perpetrados en ese momento. Entonces tenemos la ley integral que va avanzando además en una mesa de implementación con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Y ahí yo creo que un punto fundamental es que se logró aprobar después de 7 años de tramitación, ¿no? O sea, fueron 3 gobiernos, este proyecto lo presentó la presidenta Bachelet, cuando era tu primer periodo de diputada. Parlamentaria. Así es, y estaba la primera ministra de la Mujer, hoy senadora Claudia Pascual. Pasó por varias comisiones y costó harto, pero igual hubo empuje de varias parlamentarias de manera transversal y de la propia agrupación, hasta que se logró sacar. ¿Por qué es importante entonces? Primero, porque pone a todo el servicio público también a mirar a las víctimas. Por ejemplo, cosas que cambian, práctica. Si una víctima tiene que movilizarse de domicilio para superar la situación de violencia, se entrega una potestad, una obligación de educación de asegurarle matrícula en el nuevo lugar para facilitar que rompa el círculo de violencia. A eso nos referimos con responsabilidades del Estado. Además de todos estos cambios que tienen que ver con mejorar el acceso a justicia, y una cosa muy importante para nosotras como Ministerio y nuestro servicio, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que anualmente orienta, atiende y representa jurídicamente a más de 60.000 mujeres, es que vamos a poder presentar querellas sin tanto papeleo. Sin tanto papeleo. Es súper importante lo que cuenta la ministra de los detalles de la ley contra la violencia, esta ley integral que presentó efectivamente el último gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, porque en esos detalles se refleja la participación también de las mujeres, ¿no? Que por sus propias experiencias dan cuenta qué cosas les falta de apoyo específico del Estado cuando están expuestas o han sido incluso víctimas directas de la violencia machista. Y eso que dice la ministra, tan importante como, por ejemplo, asegurar un cupo de matrícula en un establecimiento de educación cuando tiene que alejarse del lugar donde está anteriormente, son cosas que solo a partir de la experiencia de las propias agrupaciones y de las organizaciones de mujeres pudieron, obviamente, arrojar o se pudieron plantear sobre la mesa para nutrir esta ley y que pueda ser efectiva, ¿no? Ahora, ministra, no sé si queda algo más sobre ese eje. Mucho pero más. Que estamos por cumplir la meta que nos puso el presidente el 8 de marzo, que era un centro de atención especializada para casos complejos por región. Cuando inició nuestro gobierno, solamente 3 regiones tenían estos centros de atención para casos complejos. Y ahora nos faltan 3 regiones. Pero quedan unos meses, así que vamos a cumplir. ¿Pasamos de tener solo 3 a que nos falten solo 3? Sí. Así que ha sido un avance significativo. Y el último eje, para ir ya cerrando, que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, algo que de vez en vez vuelve a aparecer en boga por, lamentablemente, polémicas que todavía desconocen. Como por ejemplo cuando alguien decide embarazarse. Claro, cuando decide embarazarse, etc. Vamos con eso porque es un tema muy, muy sensible para todas las mujeres, que es su derecho a decidir, las condiciones, etc. Y además sobre los derechos sexuales y reproductivos en general, no solamente el momento de quedar o no embarazada. Eso es muy importante porque los derechos sexuales y reproductivos incluyen muchas cosas, incluyen la planificación familiar, la información, el buen trato, no solamente el derecho a decidir en caso de embarazo. Y ahí, a propósito, y conectándolo con ley integral, la ley integral por primera vez en una norma reconoce la violencia gineco-obstétrica. ¿Qué es eso tan complicado? Bueno, es la violencia que sufrimos específicamente las mujeres en la atención gineco-obstétrica, que como entenderás no es lo mismo que tomarse la presión. Y es primera vez y ya tenemos los primeros, digamos, antecedentes de cómo esto está reformulando la atención a las mujeres. El mismo día en que se aprobó la ley salió, no voy a decir el nombre de la clínica, pero se hizo viral una instrucción que decía ya no se puede aplicar tal maniobra, que no me acuerdo el nombre ahora, pero es la maniobra en que se aprieta la guata de la mamá. Esa maniobra está desaconsejada desde los 80. Entonces, hay cosas que requieren ser puestas en la ley. Y bueno, otra cosa muy importante que aprovecho de recordar es que desde noviembre del año 2022, y gracias al trabajo intersectorial, es decir, al trabajo con el Ministerio de Salud, se han integrado las agresiones sexuales agudas
a las garantías explícitas de salud. ¿Qué son las garantías explícitas de salud? Uno te dice, esto es GES. Eso significa que hay una canasta que está asegurada en el sistema de salud, donde sea. Y aquí, ¿qué se incluye? Se incluye, por supuesto, la primera acogida y la entrega de anticoncepción de emergencia si la mujer así lo desea. Eso siempre es una opción. La profilaxis para prevenir infecciones. ¿Y qué le hemos agregado? Porque eso es un legado del primer gobierno de la presidenta. ¿Qué le hemos agregado? Le hemos agregado la derivación a los centros de atención especializada nuevos que tenemos o el programa de atención a víctimas donde esté y además una canasta de salud mental, que por supuesto no reemplaza una terapia de reparación, porque es un trauma complejo, pero que sí entrega las condiciones para poder enfrentar el proceso. Es decir, por decirlo así, una atención de primera acogida de salud mental en varias sesiones. Y eso ya está en toda la red asistencial desde noviembre del 2022 y ha atendido ya a más de 2.000 personas. Lamentablemente, muchas de ellas son menores de edad, sobre todo niñas, pero queremos decirle que es una posibilidad que tienen ante una agresión sexual el ir a cualquier institución y acceder a la garantía GES ante agresiones sexuales. Muy importante. Y la última elemento, que ya no nos queda nada de tiempo, ministra, pero no puedo dejarlo pasar, es la implementación de la ley de aborto en 3 causales, que fue una discusión que costó muchísimo sacar adelante, se logró y no por eso ha dejado de tener ripios en el camino. Vinculado, pero solamente quiero aprovechar de recordar que en Busca tu Farmacia pueden encontrar las farmacias adheridas a nuestro programa de anticonceptivos a precio justo, que les puede permitir ahorrar hasta como 70.000 pesos, en el caso de los anticonceptivos de larga duración. Entonces, ustedes buscan farmacias adheridas a convenio Senabast y ahí van a poder encontrar anticonceptivos a precio justo. Y bueno, cuando no funcionen, entonces, bueno, queremos impulsar el aborto legal, pero por el momento tenemos las 3 causales. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero, el año 2022, uy, ya se me van las fechas. No, fue en enero del 2023, lanzamos el manual de fiscalización de las 3 causales, porque lamentablemente no se había fiscalizado que se implementara bien. Y eso ya llevó a algunas multas. Por ejemplo, el caso de una mujer que la tuvieron esperando toda la noche. Fría, sola ahí en la cama, en la camilla. Multa, porque eso vulnera los derechos de la paciente. Y ahora lo que hemos hecho es ingresar ante la Contraloría General de la República un nuevo reglamento. ¿Qué es el reglamento? Es como la parte operativa de la ley, que no se discute en el Congreso, sino que cuando ya está la ley hay que dictar un reglamento para que lo que está en el papel se haga realidad. Y lo que hemos decidido es implementar un nuevo reglamento ya a varios años de existencia de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. ¿Por qué? Porque queremos que ninguna niña o mujer por donde vive o por los recursos que tiene, se quede sin su derecho a decidir en una de las 3 causales. ¿Por qué? Porque tenemos una situación de objeción de conciencia muy extendida, lo cual está consagrado en la ley como un derecho del personal que participa del procedimiento, no de todos, pero de los que participan en el procedimiento, pero eso ha hecho que en algunos casos extremadamente graves, sobre todo de niñas que tienen menos tiempo porque lo descubren más tarde, porque son niñas, queden fuera por plazo. ¿Por qué? Porque tienen que desplazarse incluso hasta 3 regiones para poder acceder a su derecho que está garantizado en la ley, que es la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Así que en esa búsqueda al final pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Y con todas las consecuencias que tiene también. También le pasa a mujeres que están con un embarazo inviable, que tienen que empezar toda la atención de nuevo en otro lugar, o bueno, en riesgo de vida pasa menos porque ya hay más práctica, porque eso no tiene límite, claro. no tiene fecha, porque el riesgo vital es una causal más extensa. Bien, ministra, son muchas cosas como ustedes vieron. La idea de este plan Chile Cuida era poder abordar las necesidades de las mujeres en su diversidad en distintos ámbitos, por eso se ha estructurado en estos 3 ejes. Si les quedó alguna duda, si quieren saber más, está la página donde pueden acceder a mayor información de detalle del plan chilecuida.cl, que es chileparatodas.cl. Perdón, es que el Chile Cuida, no lo mencionamos, lo teníamos en el subconsciente. Chile para todos, porque Chile cuida de los centros de cuidado, que no lo mencionamos, pero eso también
está contemplado en el chileparatodas.cl para que vean el estado de avance de estos centros de cuidado, que también ha sido un compromiso del presidente Gabriel Boric para con las mujeres todas. Así que gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión en vivo con la ministra de la Mujer y Equidad de Género para dar cuenta a 2 años de la implementación del Plan Chile para Todas de sus avances. Que estén bien.